¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, en esta pequeña cápsula informativa de escolalopecia vamos a hablar de un tema muy concreto y es cuál es la mejor técnica para ti, sí, tú que estás viendo este vídeo, de cara a un trasplante. Fundamentalmente vamos a decir que hay dos tipos de técnicas distintas, aunque luego tienen variaciones. Está la técnica de la tira o técnica strip o FUS o FUT, son todos sinónimos, y la alternativa es la técnica FUE. La técnica FUE es la que veréis ahora un poquito más publicitada, sobre todo en las películas, en las series, la de Turquía. No significa que una técnica sea mejor que otra, tienen diferencias. De hecho, lo primero que tenéis que saber, que es un mito muy importante, y es que el resultado final de todas las técnicas, me refiero al resultado en la zona receptora del pelo, es el mismo, ¿de acuerdo? No cambia en función de qué técnica usemos. Lo que cambia en función de la técnica es cómo recogemos ese pelo que queremos trasplantar. Ya sabéis que el objetivo del trasplante es mover pelos donde tenemos de sobra, que es la zona donante, que es la zona habitualmente la zona occipital, que es una zona, vamos a decir, que es inmune a todo ese proceso de miniaturización, es decir, de hacer el pelo más fino. Y esa recogida de esos folículos es distinta en función de la técnica. Pues bien, la técnica de la tira, que es un poquito más antigua, no mucho más, unos 10 años más antigua, 10-15 años más antiguas que la técnica FUE, consiste en estirpar un trozo de piel, una línea de piel occipital, ¿de acuerdo? Y esa tira de piel que se estirpa, después se recorta y se cogen los pelitos que se infiltran en la zona frontal o la zona que haya que trasplantar. En el caso de la técnica FUE, que es la alternativa, en ese caso no se estirpa una tira de piel. Es menos agresiva. Lo que consiste en, habitualmente, aunque luego comentamos las variaciones, hay que rapar al paciente y se coge cada pelo por separado y después se introduce en la zona que haya que trasplantar. ¿De acuerdo? Con lo cual, la técnica de la tira sí que hay que hacer una cirugía, vamos a decir, un pelín más agresiva, porque hay que extraer esa tira de piel y después hay que coserlo, mientras que la técnica FUE no hay que hacer ningún tipo de sutura porque se extrae cada pelo por separado, queda un pequeño agujerito de unos, de menos de 1 milímetro, que eso cierra solo, ¿de acuerdo? No se nota después ningún tipo de cicatriz. Con lo cual, la primera diferencia entre ambas técnicas es que en la técnica de la tira sí que va a quedar o puede quedar una pequeña cicatriz de 1 o 2 milímetros a lo sumo, como una línea en la zona occipital, mientras que en la técnica FUE, si se hace bien, no deja cicatrices visibles. Esto significa que si habitualmente sois personas que concibís llevar el pelo muy rapado, y digo rapado por debajo del 1, para vosotros la técnica ideal es la técnica FUE, ¿vale? Porque si se hace técnica de la tira es posible que quede esa cicatriz y que se vea. Sin embargo, si sois personas que no vais a raparos el pelo en ningún momento, pues por supuesto que se puede plantear la técnica de la tira. De hecho, habitualmente la diferencia entre unas y otras también depende del trabajo de cada uno. Me explico. Yo, por ejemplo, si tuve que hacerme un trasplante de pelo, me haría técnica de la tira. ¿Por qué? Porque yo personalmente no me apetece ir durante varias semanas a mi trabajo, a la consulta, y que me vean con el pelo rapado. Me gusta cómo tengo el pelo de longitud, pero más corto de esto no voy a llevarlo. Y con esta longitud de pelo no se va a ver ningún tipo de cicatriz que pudiera quedar en la zona de la nuca. Mientras que si vosotros, por vuestro estilo de vida, gustos o trabajo, etcétera, si os cuadra ir con el pelo rapado habitualmente, pues evidentemente para vosotros es mejor la técnica FUE. Os diré que más o menos el 99,9% de las mujeres que se trasplantan eligen técnica de la tira, ¿de acuerdo? Una mujer rapar a una mujer es una faena, y los hombres depende de la edad. Vamos a decir que a partir de 40 años, 50% tira y 50% FUE. Cuanto más joven es el varón que se hace un trasplante, por su alopecia no genética, es mucho más probable que elija técnica FUE. Hay más diferencias, ¿de acuerdo? Otra diferencia importante es que habitualmente con la técnica de la tira para trasplantes medianos, digamos de 2000 unidades foliculares, por ejemplo, es más rápida, 1 o 2 horas más rápida que la técnica FUE, ¿de acuerdo? O sea, si a lo mejor un trasplante estándar, pongamos que son 6 horas de quirófano, pues con la tira 6 horas, con la FUE a lo mejor sería 7 u 8 horas. Esto también significa que habitualmente encarece un poco más el coste de la técnica FUE, ¿de acuerdo? Son más horas de quirófano. Hay más diferencias importantes. Como en la técnica de la tira hay que hacer una sutura en la zona de atrás, ¿de acuerdo? Esa sutura hay que retirarla las 2 semanas, mientras que en la técnica FUE no hay ningún tipo de sutura. Y también significa que habitualmente el postoperatorio a muy corto plazo, los siguientes 2-3 días de la técnica de la tira, es un poquito más molesto que cuando hacemos FUE, ¿de acuerdo? Porque duele un poquito esa zona de sutura. Pero es algo de muy pocos días y realmente no me parece una variable significativa a tener en cuenta de cara a plantear o no descartar la técnica, ¿de acuerdo? Así que recapitulando, a nivel de
efecto o eficacia de las técnicas son iguales ambas en la zona que hay que trasplantar, solo cambia cómo se cogen los pelos. Y la diferencia, de hecho, es así de fácil, parece que más complejo, pero no lo es. La única cosa que tienes que tener en cuenta de cara a elegir la técnica consiste en lo siguiente. Si concebís si en el futuro vas a ir rapados. Si vais a ir rapados en el futuro, os recomiendo hacer técnica FUE, porque así no se verá ningún tipo de cicatriz. Pero si no concebís bajo ningún concepto, como por ejemplo yo lo pienso así, en mi vida ir rapado, perfectamente podéis hacer una técnica de la tira, porque el resultado final es el mismo y la cicatriz no se va a notar bajo ningún concepto. ¿De acuerdo? Esto es algo a tener en cuenta completamente. Respecto a algunas variaciones, simplemente para que lo tengáis en cuenta. No voy a hablar de ni terapia asistida, ni robots, ni hartas, tal, simplemente variaciones de las técnicas. A ver, con respecto a la técnica de la tira, no tiene muchas variaciones. Es verdad que, por ejemplo, cuando se hace un trasplante de cejas se hace una mini tira, ¿vale? Es la única variación, que en vez de coger 2.000 unidades foliculares, a lo mejor se cogen 500 y se reparan ambas cejas. Simplemente es una extirpación menor. En el caso de la FUE sí existen más variaciones y fundamentalmente a destacar dos. La primera sería lo que se llama long FUE. Long FUE consiste en que no hay que rapar al paciente y se coge cada pelo sin rapar al paciente, ¿de acuerdo? Eso tiene la ventaja de que no tienes que raparte para la cirugía y tiene una desventaja muy importante, ¿de acuerdo? Y es que enlentece muchísimo la cirugía, cuesta mucho más coger esos pelos, ¿de acuerdo? Que si el paciente está rapado, con lo cual significa que generalmente duplica habitualmente por lo menos el precio del trasplante, ¿de acuerdo? Pues se necesita el doble de tiempo. Y otra variación, que no es el long FUE, consiste en hacer un FUE pero hacer ventanas, ¿de acuerdo? Es decir, en vez de rapar completamente la zona de la nuca, se pueden hacer pequeñas ventanitas que se tapan con el pelo superior, de forma que no hace falta rapar al paciente, únicamente esas pequeñas zonas que no se van a ver porque están tapadas con el pelo de arriba. Y esto tiene la ventaja de que no hay que rapar al paciente, pero tiene la desventaja de nuevo de que disminuye mucho el número de pelos, el número de foliculares a trasplantar. De hecho, diría que optimizando mucho, 1000 unidades foliculares es el número mágico que se pueden sacar haciendo ventana con FUE. Y para que os hagáis una idea, con 1000 unidades probablemente tiene sentido quizá para la zona aquí muy delantera o las entradas, pero poco más, ¿vale? Con 1000 unidades no da para más, ¿de acuerdo? Así que es algo a tener en cuenta. Bueno, espero que con este vídeo os haya aclarado algunos de los conceptos que puedo haber sobre la diferencia entre ambas técnicas. Ya veis que no hay una que sea mejor ni peor, cada cual tiene sus pros y sus contras y es la que mejor se adapte a vuestra vida, ¿de acuerdo? Así que os recomiendo suscribiros al canal y en el futuro seguiremos hablando de trasplante y conceptos muy claros y concisos que tenéis que tener, ¿de acuerdo? Así que nos vemos, hasta ahora.